Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más en la vida que el éxito material? ¿Y si te dijera que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero? Bienvenidos a Audio Sabiduría, donde exploramos ideas poderosas para transformar tu vida. Hoy nos sumergimos en el libro inspirador de El monje que vendió su Ferrari. En este libro, Robin Sharma nos lleva en un viaje inolvidable a través de la vida de Julian Mantle, un exitoso abogado que decide abandonar su vida de lujo para buscar la verdadera felicidad y sabiduría en el Himalaya, con 6 puntos claves. Empecemos. Punto clave 1. Perseguir el éxito superficial sin cuidar tu interior acabará por agotarte. Vivimos en una sociedad que valora el éxito material por encima de todo. Esto nos ha condicionado a creer que nadie tiene éxito hasta que no tiene un nivel suficiente de riqueza material del que hacer gala. De ahí que trabajemos duro día y noche para amasar estas cosas a costa de nuestra felicidad interior. No hay nada malo en desear conducir los mejores autos, vivir en una mansión y estar en la cima de tu carrera si eso es lo que realmente quieres y valoras. Pero tienes que cuidar de ti mismo mientras trabajas para conseguir tu objetivo material. Es triste que la mayoría de la gente apenas se detenga a considerar los anhelos de su alma. El verdadero éxito debe reflejar el bienestar en todas las áreas de tu vida, y eso significa que no puedes considerarte exitoso si vives una vida infeliz. Te cuesta que las relaciones funcionen y te levantas con un trabajo que no te apasiona. No importa cuánto tengas en tu cuenta bancaria. Empieza a aprender a ver la riqueza material como un complemento para facilitar la vida y no como el fin de la existencia humana. Es mejor ser pobre y feliz que rico e infeliz, pero es aún mejor ser rico y feliz en todos los aspectos de la vida. Sí, la felicidad y la satisfacción totales son realmente alcanzables, pero antes de que eso ocurra, tienes que decidir lo que quieres y luego ir a por ello. El verdadero éxito es el bienestar total, físico, intelectual, emocional y espiritual. El monje que vendió su Ferrari es una fábula sobre un abogado de éxito que sacrificó su vida y su felicidad por el éxito material y profesional, para luego sentirse vacío por dentro. Externamente, era un abogado de gran éxito y un hombre muy rico, pero eso era todo lo que tenía. Trabajaba tanto que no tenía tiempo para sí mismo. Su dura dedicación dio frutos en forma de éxito material y profesional, pero su espíritu estaba roto y seguía teniendo problemas emocionales. Estaba divorciado y era infeliz. No fue hasta que decidió tirarlo todo por la borda e ir a aprender el camino de los sabios de Sivana que recuperó su vida. Reavivó las llamas de una existencia apasionada y empezó a vivir su mejor vida. Este resumen trata de las lecciones que aprendió de los sabios y de cómo te ayudarán a experimentar todo tu potencial y a alcanzar el bienestar emocional, físico, intelectual y material. Empecemos. Punto clave 2. Tu mente es tu bien más preciado. ¿Sabías que tienes todo lo que necesitas para satisfacer todas tus necesidades? Esto puede sonar a charla motivacional barata, pero es la verdad. Tienes un poder infinito en ti que, si se aprovechara adecuadamente, haría maravillas por ti. Párate un momento a pensar en tu mayor deseo en la vida. ¿Qué es lo que más quieres que te dé la vida? ¿Riqueza? ¿Felicidad o relaciones importantes? ¿Quieres montar un negocio, llegar a ser presidente de tu país o quieres empezar una carrera satisfactoria como artista? Lo que sea que busques obtener de la vida es posible y lo mejor es que no necesitas ir muy lejos para conseguirlo. Todo lo que hace falta para empezar está dentro de ti. Por supuesto, tendrías que mezclarte con el mundo exterior y casi todo lo que queremos en la vida estará influenciado por realidades externas. Pero el influencer más importante sigue siendo el que está dentro de ti, tu preciosa mente. La mente es como cualquier otro músculo de tu cuerpo. Úsala o piérdela. Robin Sharma. Digamos que planeas convertirte en un desarrollador de software relevante. Tienes una pasión desenfrenada por programar y diseñar soluciones de software que tengan un gran impacto en la humanidad. Naturalmente, primero tienes que formarte en la materia. Esa formación es una realidad externa y pueden ocurrir muchas cosas que te impidan completarla. Puedes caer enfermo, reprobar los exámenes, tener dificultades para financiar tus proyectos, etc. En definitiva, las cosas irán mal de una forma u otra, pero nada externo puede detener una mente decidida. Este es solo un ejemplo de lo importante que es tu mente. Sin embargo, no todas las mentes son iguales. La tuya solo es productiva en la medida en que la cultives. Si la tratas como un basurero, esto es lo que obtienes a cambio. Pero si la nutres como lo harías con un precioso jardín, producirá tesoros para ti. Tu mente te
fue dada como un regalo, pero lo que haces con ella determina el resultado que genera para ti. ¿Cómo alimentas este precioso activo? Llénalo de conocimientos positivos y fortalecedores, y vigila siempre los pensamientos negativos para desarraigarlos inmediatamente. Punto clave 3. Ataca los pensamientos negativos justo cuando entran en tu mente. No puedes permitirte el lujo de tener ni un solo pensamiento negativo. Una vez que se permite una línea de pensamiento en tu mente, ésta empieza a desarrollarse y a crecer. Los pensamientos que permites en tu mente echarán raíces y darán frutos físicos. Por ejemplo, si acabas de entrar en el mundo de la abogacía y, por alguna razón, crees que no puedes ganar un caso concreto debido a la oposición a la que te enfrentas y no haces nada al respecto, acabarías por no ganar el caso. He aquí la razón. Al permitir ese pensamiento negativo, reduces tu capacidad de encontrar formas de ganar el caso. Pero si conocieras el poder de tus pensamientos y centraras tu mente en ganar, empezarías a ver formas de hacerlo realidad. Los pensamientos son reales y producen resultados tangibles. A menos que seas un monje que ha practicado el pensamiento positivo durante toda la vida, de vez en cuando te encontrarás a ti mismo pensando en cosas que desearías que nunca sucedieran. Pero hay una salida. Se trata de una técnica llamada pensamiento de oposición, que consiste en sustituir tus pensamientos negativos por otros positivos y fortalecedores. La razón por la que funciona es que tu mente solo puede concentrarse en un pensamiento a la vez. Así que, la próxima vez que te sorprendas en una corriente de pensamientos negativos, simplemente cambia tu enfoque mental y empieza a pensar en cosas positivas. Te será útil hacer uso de imágenes, videos o música cuando la sustitución de tus pensamientos parezca difícil. Punto clave 4. El único secreto de la felicidad duradera es encontrar y perseguir el propósito de tu vida. Hay pocas cosas que todos los humanos tienen en común y una de ellas es el deseo de una felicidad duradera. La edad adulta se vuelve difícil cuando las cosas que hacemos ya no nos entusiasman. Si tuviste la suerte de tener unos padres o cuidadores cariñosos de niño, probablemente disfrutaste de la mayor parte de tus días de infancia. Ser un niño es fácil porque no tienes que preocuparte por nada. Eres muy inocente y casi todo el mundo con el que te encuentras te quiere. Pero una vez que empiezas a subir la escalera de la adolescencia hacia la edad adulta, las cosas empiezan a cambiar. De repente tienes que ser responsable de tu vida y de cada acción que realizas. La supervivencia puede llegar a ser tan dura que la felicidad quedará fuera de tu vida. Cuanto más mayor te haces, más responsabilidad tienes y menos feliz eres. Esta es la historia de demasiados adultos. De hecho, muchos desearían volver a ser niños inocentes. Pero la vida no está diseñada para ser soportada, sino para ser disfrutada. Es difícil de creer, pero es la verdad. La clave de la felicidad en la edad adulta es descubrir un propósito y dedicar tu vida a perseguirlo. Esto te aportará una felicidad incalculable. Vivirás con entusiasmo y los días entre semanas se convertirían en tus días favoritos porque amarías tu trabajo y lo esperarías siempre con ilusión. El propósito de la vida es la vida con propósito. Robin Sharma. La gran pregunta ahora es, ¿cómo encuentras el propósito de tu vida? La gente intenta complicar este asunto, pero no es tan misterioso. Tu propósito está oculto en tu pasión y tus deseos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es esa actividad que incluso el mero hecho de pensar en ella te enciende de pasión? ¿Es cantar, escribir o vender? A veces puede ser una profesión. Si la idea de ayudar a los enfermos a recuperarse te parece estupenda y es algo que siempre te imaginas haciendo, ahí está tu propósito. Algunas pistas sobre tu propósito son el deseo ardiente de una profesión, las pasiones de la infancia y las cosas que te indignan y que desearías poder ayudar a la sociedad a resolver. En última instancia, tu propósito servirá a la humanidad de alguna manera y debes saber que puede que no conozcas todo tu propósito de una vez, pero siguiendo las pistas, desvelarás tu destino paso a paso. Será divertido. Punto clave 5. Cuando establezcas objetivos, docúmentalos en papel. No establezcas solo objetivos mentales. La fijación de objetivos es el secreto de los logros. Sin objetivos claramente definidos, es difícil conseguir algo. Hay demasiadas distracciones en nuestro mundo, pero una vez que tienes objetivos claros, resulta fácil canalizar toda tu energía para lograrlos. Dos de los errores de fijación de objetivos que debes evitar son la falta de documentación, negarse a fijar plazos. El adulto medio tiene 60,000 pensamientos en un día y la mente subconsciente descuida la mayoría de ellos, excepto los que son repetitivos y transmiten emociones. Al establecer objetivos, quieres que tu mente subconsciente sea plenamente consciente, porque es ahí donde se produce la magia. La documentación es una forma adecuada de hacer que esto ocurra.
Escribir tus objetivos indica a la mente subconsciente que tus pensamientos respecto a ello son importantes. Y de hecho, puedes dar un paso más repasándolos diariamente. Hazlo nada más levantarte de la cama y antes de acostarte. Esto desatará el poder de tu mente subconsciente para empezar a atraer los recursos necesarios para hacer realidad tus metas. Cada objetivo que establezcas debe cumplir los criterios SMART: específico, medible, alcanzable, relevante y oportuno. Debes poner una fecha límite a cada objetivo que te propongas. Los plazos transmiten una sensación de urgencia que te empuja a trabajar duro y con inteligencia para hacerlos realidad. ¿Sabías que? Si estás agotado o tienes hambre, te será más difícil mantener un objetivo concreto. Punto clave 6. Libera el poder de la visualización creativa para resolver tus problemas. En general, hay que tener cierto nivel de conocimientos para tener éxito en cualquier carrera que se elija. Todo el mundo lo sabe y por eso la gente invierte miles de dólares en su educación. Pero lo que la mayoría no sabe es que la educación es solo el primer paso, no todo lo que necesitas para tener éxito. Hay un límite a donde te pueden llevar tus conocimientos, pero si empleas el poder de la imaginación creativa, avanzarás más rápido en la vida. Al usar tu lado imaginativo, se te ocurrirán fácilmente soluciones a los problemas de tu sector o del mundo en general. No hay absolutamente ningún límite a lo que puedes hacer con tu imaginación, pero primero tienes que entrenarla si quieres que produzca resultados que cambien tu vida. Tu imaginación es como una banda elástica. Cuanto más la flexionas, más crece y empieza a encogerse cuando no la empleas. Así que empieza ahora y no te detengas nunca. Utilízala para resolver tus problemas personales y profesionales. Si tienes problemas en tu relación porque no entiendes a los hombres y una amiga te invita a una reunión en la que se habla de formas de mejorar tu relación, no te limites a apuntar la información y aplicar en bruto. Pásala por tu singularidad usando tu imaginación para visualizar formas de hacerlo. Puedes emplear la visualización para crear la vida que deseas. Esto funciona muy bien porque a la mente le encantan las imágenes. La mente es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Robin Sharma. Supongamos que no tienes confianza para hablar en público y debes hacer una presentación próximamente. Puedes usar este truco. Busca un video en YouTube de alguien haciendo una exposición con confianza. Míralo una y otra vez, visualizándote cada vez como la persona que habla. Imagina la confianza y la fluidez de las palabras. Imagina que eres tú quien hace todo eso. Luego, vuelve a preparar tu discurso. Conclusión. El secreto de la felicidad duradera está en cumplir tu propósito. Hemos tratado el descubrimiento del propósito en uno de los capítulos, pero hay algo más que debes saber. Descubrir tu propósito por sí solo no es suficiente. Tienes que dar pasos hacia su cumplimiento y ahí es donde entra la disciplina. Sin disciplina personal, resulta imposible progresar realmente y te encontrarás infeliz aunque hayas entendido cuál es el propósito de tu vida. Es frustrante saber lo que hay que hacer y no hacerlo. La autodisciplina es uno de los elementos fundamentales del autodominio y no viene regalada. Tienes que desarrollarla con la práctica. Lo bueno es que cuanto más la practiques, más fácil te resultará. Un buen punto de partida es establecer un referente diario para determinadas actividades que te ayudará a alcanzar tus objetivos vitales. Tu referente podría ser leer 30 páginas de libros de desarrollo personal, dedicar 1 hora a la familia o llamar en frío a 50 clientes potenciales. Sea cual sea, asegúrate de alcanzarlo todos los días. Por supuesto, habrá días en los que no consigas tus objetivos, sobre todo cuando estés empezando a cultivar la disciplina, pero puedes acelerar tu progreso con un sistema de premios y castigos. La idea es recompensarte por lograr tu meta y castigarte por no hacerlo. De este modo, tu mente identificará la disciplina con la recompensa y la indisciplina con el castigo. Prueba esto. Establece objetivos diarios para cada meta que tengas y determina un sistema de recompensas que puedas prolongar mientras las mantengas. El monje que vendió su Ferrari no es solo una historia sobre la iluminación espiritual. Es un mapa hacia una vida llena de propósito y felicidad. Si esta historia te ha inspirado a buscar tu propia verdad, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con aquellos que también buscan transformar su vida. Juntos, podemos aprender a vivir con propósito y alegría. Deja en la caja de comentarios qué otros libros te gustaría que resumiéramos. En la descripción dejaré otros libros recomendables para tu crecimiento personal y financiero. Recuerda, el cambio comienza dentro de ti. Nos vemos en la próxima ocasión.